Bienvenidos una vez Mundes a su refugio seguro donde diseccionamos con lupa esas historias que nos mantienen pegados a la pantalla, consumiendo pau más menos vuelos, gritando a la televisión superíndice 3N y, en ocasiones, contemplando seriamente la posibilidad de aprender turco. Soy y estoy extasiado de tenerlos nuevamente aquí, listos para sumergirnos en el turbio mundo de los romances, las rupturas y los secretos mejor guardados de las estrellas de nuestras series favoritas. Hoy vamos a navegar por las turbulentas aguas de los corazones rotos, las separaciones inesperadas y esas relaciones que prometieron ser eternas, pero que terminaron estrelladas contra el duro muro de la realidad. Vamos a hablar de chismes jugosos, de fuentes cercanas que susurran a nuestros oídos, de indicios sutiles en redes sociales y, por supuesto, de mucho, mucho drama. Antes de que nos lancemos al abismo de la especulación superíndice 3N, permítanme recordarles lo de siempre: suscríbanse. No sean tacaños con el voto superíndice 3N rojo. Activen la campanita para recibir alertas cada vez que suba un nuevo vídeo repleto de información superíndice 3N privilegiada, análisis sesudos y una dosis desmedida de pasión superíndice 3N por las series turcas. Es gratis, es fácil y les hará felices. Y si este vídeo les entretiene, les informa, les provoca una crisis existencial o simplemente les hace pasar un buen rato, no duden en darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Ayuden a propagar la adicción superíndice 3N. Ahora dejen atrás sus preocupaciones, preparen tu copyright favorito y acompáñenme en este viaje al corazón superíndice 3N de las rupturas sonadas de la televisión superíndice 3N turca. Que comience el drama. *** Anderu párrafo el Kerem Bürsin, un cuento de hadas que termina superíndice 3 en tragedia ***. Nuestro plato fuerte de hoy, el plato que encabeza todos los titulares y que ha provocado discusiones en redes sociales que un partido de fútbol entre Fenerbahçe párrafo y Galatasaray, es por supuesto, la ruptura de Anderu párrafo el Kerem Bürsin. Ay, Ande y Kerem. Kerem y Ande. Serkan y Eda. Du superíndice 3 de que du superíndice 3 ese amor que traspasaba la pantalla, esa química innegable, esa promesa de felicidad eterna. Para aquellos que han estado viviendo en una cueva, recordemos brevemente la historia de estos dos tortolitos. Anderu párrafo y Kerem Bürsin se conocieron en el set de Senu con diéresis al Capm, una comedia romántica que conquistó superíndice 3 al mundo con su encanto, su humor y sobre todo con la arrolladora química entre sus protagonistas. Senu con diéresis al Capm nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, a quien la vida le juega una mala pasada al perder su beca. En medio de su desesperación superíndice 3N, conoce a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, fruo y obsesionado con el trabajo, que le propone un peculiar trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de recuperar su beca. Como era de esperarse, la convivencia forzada, los malentendidos cómicos y los sentimientos reprimidos terminan transformando la farsa en realidad. Eda y Serkan se enamoran, superan obstáculos, se separan, se reconcilian y nos hacen creer, al menos por un momento, en el poder del amor verdadero. El U con diéresis copyright cito de Senu con diéresis al Capm, fue estratosfu copyright rico. La serie se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno global, conquistando audiencias en Turquía, Europa, Amu copyright rica latina y Mud S.A.U. Y por supuesto el romance entre Anderu párrafo el y Kerem Bürsin en la vida real no hizo Mud S que alimentar la pasión superíndice 3N de los fans. Los veamos juntos en redes sociales, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, sus cenas románticas y sus momentos de diversión superíndice 3N. Se dedicaban mensajes cariñosos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales y se mostraban como la pareja perfecta. Eran la encarnación superíndice 3N de la almohadilla Relationship Goals. Pero como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, la burbuja de amor estalló superíndice 3. Los rumores de crisis comenzaron a circular con fuerza a principios de 2022. Los fans notaron que Ande y Kerem ya no se mostraban tan unidos en redes sociales, que sus interacciones eran menos frecuentes y que evitaban ser fotografiados juntos. Aunque ambos intentaron desmentir los rumores y mantener la compostura frente a las maras, la verdad terminó superíndice 3 saliendo a la luz. Según fuentes cercanas a la pareja, la relación superíndice 3N se desgastó superíndice 3 debido a una combinación superíndice 3N de factores. La presión superíndice 3N medio urtica,
el constante escrutinio público y la dificultad de mantener una vida privada normal fueron uno de los principales obstáculos. Además sus apretadas agendas de trabajo, que los obligaban a pasar largas temporadas separados, también copyright contribuyeron al distanciamiento. Pero se ayudó de los factores externos, también copyright se rumorea que surgieron diferencias irreconciliables entre Ande y Kerem. Algunos afirman que sus personalidades eran demasiado diferentes, que tenían distintas expectativas sobre el futuro y que no lograban ponerse de acuerdo en temas importantes. Otros sugieren que la relación superíndice 3N se volvió superíndice 3 tu superíndice 3 Sika, con celos, inseguridades y constantes discusiones. Lo que ese impacto superíndice 3 a los fans fue la forma en que se manejó superíndice 3 la ruptura. Ande y Kerem, que antes eran inseparables, dejaron de seguirse en redes sociales, borraron sus fotos juntos y evitaron cualquier tipo de contacto público. Las declaraciones fueron escasas, ambiguas y llenas de evasivas. Nadie confirmó superíndice 3 ni negó superíndice 3 oficialmente la ruptura, pero todo apuntaba a que la separación superíndice 3N era definitiva y, al parecer, no muy amistosa. ¿Sufrimiento de Kerem? Bueno, las fuentes cercanas al actor afirman que le costó superíndice 3 mucho superar la ruptura. Se dice que estaba muy enamorado de Ande y que se sentía devastado por el final de la relación superíndice 3N. Algunos incluso sugieren que intentó superíndice 3 reconciliarse con ella, pero que sus esfuerzos fueron en vano. Ande por su parte se mostró superíndice 3 se reservada y discreta, pero también copyright se rumorea que estaba profundamente afectada por la situación superíndice 3N. La bomba definitivamente explotó superíndice 3, dejando tras de su un rastro de desolación superíndice 3N y decepción superíndice 3N entre los fans. *** de Metuz de Mir y Can Yaman, un amor explosivo que se apagó superíndice 3RU, pidamente ***. Cambiando de pareja, pero no de drama, vamos a hablar de otra relación superíndice 3N que nos ilusionó superíndice 3 mucho, aunque su historia fue un poco corta y menos mediática. Hablamos de Demetuz Demir y Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! El galu turco con fama de conquistador. Q Copyright no recuerda Erkenci Quay, la serie que lo catapultó superíndice 3 a la fama internacional. Erkenci Quay es una comedia romántica que nos presentó superíndice 3 a Sanemain, una joven soñadora, espontánea y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Por presión superíndice 3N de sus padres, debe elegir entre casarse con un pretendiente que no le gusta o encontrar un trabajo digno. Sanem decide trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Candibit, un foto superíndice 3 grafo aventurero, atractivo y de espíritu libre que regresa de un viaje por el mundo. La atracción superíndice 3N entre ellos es innegable, pero su relación superíndice 3N se complica por los secretos, las intrigas y los malentendidos que surgen en la agencia. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno, especialmente en Europa y Amu Copyright, rica latina. Y como era de esperarse, la química entre Demet y Can era palpable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de romance no tardaron en surgir y, aunque ambos negaron al principio, finalmente confirmaron su relación superíndice 3N. Pero lamentablemente el cuento de hadas duró superíndice 3 poco. A pesar de que se les veía muy enamorados y hasta se hablaba de boda, la relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de manera abrupta. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero se especuló superíndice 3 con la fuerte personalidad de Can Yaman y sus diferencias con Demet. Se rumoreó superíndice 3 que Can era muy dominante y controlador, y que Demet se sentía sofocada por su actitud. También copyright se dijo que las constantes giras de trabajo de Can y la presión superíndice 3N medio, tica terminaron por desgastar la relación superíndice 3N. Además la reputación superíndice 3N de Can Yaman como Latin Lover tampoco ayudó superíndice 3. Se rumoreaba que era un mujeriego empedernido, y que no era capaz de comprometerse con una sola persona. Algunos incluso afirmaron que engañó superíndice 3 a Demet con otras mujeres. Lo cierto es que la ruptura fue un golpe duro para los fans de la pareja. Ambos actores siguieron adelante con sus carreras, pero siempre quedó superíndice 3 la interrogante de Q Copyright habrá pasado si hubieran podido superar sus diferencias. Can Yaman siempre ha sido un personaje polu Copyright mico con una personalidad arrolladora y un carisma irresistible, pero también Copyright con una fama de problema tico que lo precede.
Quiz us esta combinación superíndice 3n de factores contribuyu superíndice 3 al final de la relación superíndice 3n. Asterisco 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 asterisco.